Tengan todos muy buenos días, compañeros y licenciados. Este día nosotros les vamos a hablar la temática de taller educativo y el planteamiento didáctico. Los integrantes del grupo son Tatiana Michelle Azar Sánchez, Franklin Edgardo Funes Escobar, Mayra Alejandra Gutiérrez, Brenda Joana Enríquez Rivera, Jacqueline Isabel Vázquez Martínez y mi persona Trinidad Alicia Chita Justiniana. La temática se desarrollará que mis compañeros usarán un color de camisa diferente explicándole las técnicas de planteamiento didáctico que son plan de unidad, plan de clase teórica, plan de charla, plan de laboratorio, carta didáctica y los principios del laboratorio. A continuación mi compañera empezará explicándoles lo del planteamiento didáctico. Buenos días compañeros, soy la señorita Mayra Alejandra Gutiérrez y en esta mañana les voy a hablar sobre el plan de unidad y el plan de clase. Y para comenzar tenemos que es el plan de la unidad. Dice que el plan de la unidad didáctica o la unidad programada es la intervención en la cual se dan lo que son los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. O de una forma más sencilla dice que la unidad didáctica es la programación que va a tener el docente. Para darle seguimiento, ¿cuáles van a ser los elementos que contiene una unidad didáctica? Y tenemos que, van a ver una descripción de la unidad didáctica, objetivos didácticos, contenidos de aprendizaje, secuencia de actividades, recursos materiales, organización del espacio y el tiempo y evaluación. De ahí tenemos cómo elaborar las unidades didácticas. Tenemos que para elaborar las unidades didácticas siempre va a haber lo que es una descripción de la unidad didáctica, en esta el cual el docente va a realizar una breve descripción del contenido de cada unidad, va a ver lo que es una justificación, el por qué se está realizando eso, y van a ver elementos que componen las unidades didácticas. Estos siempre van a llevar lo que son objetivos en los cuales el docente se va a proponer para que los estudiantes logren alcanzarlo. Van a haber contenidos dentro de esas unidades, van a haber otros contenidos que siempre dan relación a la unidad. Van a haber actividades y estrategias que el docente va a desarrollar para dar a conocer los contenidos de esa unidad. Y el docente siempre tiene que contar con recursos, los cuales le van a ayudar a impartir los contenidos de la unidad. Luego tenemos la adaptación curricular, organización del espacio y del tiempo, y va a haber por último una evaluación. Quiere decir de que el docente al terminar una unidad puede evaluar a sus estudiantes o al terminar un contenido. Eso fue por parte del tema del plan de la unidad. Para continuar tenemos el plan de clases y dice que es la previsión de trabajo que se realiza para que se dé el proceso de enseñanza entre los estudiantes, o es una guía que va a utilizar el maestro para prever lo que es una clase. Entre esos tenemos que dentro del plan de clases van a ver lo que son fases, y entre las fases tenemos la motivación, la presentación, la asimilación, la aplicación y la evaluación. Para comenzar a explicarles un poquito en qué consiste cada una de ellas, tenemos que la motivación es, el docente siempre va a motivar a sus estudiantes a que estén atentos a lo que es la clase. Por parte de la presentación, el docente tiene que mostrar o desarrollar recursos que le motiven o que le ayuden al estudiante a comprender los contenidos que él está presentando. Luego tenemos la asimilación. El estudiante hace propio el conocimiento que está adquiriendo, y por parte de la aplicación, a través del conocimiento que tiene, lo va a poner en práctica. Luego tenemos lo que es la evaluación. El docente siempre va a evaluar, al terminar su clase puede evaluar a través de preguntas directas o preguntas al azar a los estudiantes para ver si durante la clase que él les impartió los estudiantes estuvieron atentos o le prestaron atención. Luego tenemos que todo plan de clase va a contar con lo que son datos,
y estos datos siempre van a ser el responsable, la fecha, el nivel académico que va a tener la persona que va a impartir la clase, el lugar donde se va a dar, qué tema va a impartir y cuáles van a ser sus preparativos o cuáles van a ser los recursos con los que él va a contar para realizar lo que es la clase. Esos son datos que siempre tiene que llevar el plan de clase. Luego tenemos elementos del plan de clase. Entre los elementos está en la etapa donde vamos a detallar todos los puntos que vamos a tocar en lo que es la clase, acompañado del tiempo. El tiempo va a ir especificado porque no nos podemos tardar, digamos, en un saludo dar de 5 minutos, sino que tiene que ser lo más corto posible. ¿Por qué? Porque en los contenidos nos vamos a alargar un poquito más. Luego de eso tenemos los objetivos específicos en los cuales nosotros como docentes nos vamos a plasmar para que los estudiantes los logren alcanzar a finalizar la clase. Luego tenemos los contenidos que vamos a impartir durante esa clase, cuál va a ser nuestra metodología, si va a ser participativa, dinámica, expositiva. Luego tenemos materiales de enseñanza, cuáles van a ser los materiales que nosotros vamos a utilizar para impartirles la clase en ese instante a los estudiantes y cuáles, siempre hay que resaltar lo que son los puntos importantes. En esa parte quiere decir de que nosotros vamos a colocar, digamos, si nosotros queremos que los estudiantes memoricen el concepto del plan de clase, lo podemos poner como punto importante porque es algo importante que les va a ayudar a ellos. Eso fue todo por mi parte del plan de la unidad y plan de clase. Gracias. Muy buenos días, soy la señorita Jacqueline Isabel Vázquez Martínez y pues yo me identifico por el color amarillo y dándole continuidad a lo que es el planteamiento didáctico les voy a hablar sobre el plan de charla educativo. Para ello tenemos que conocer lo que nos deriva las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es plan? Es una intención o un proyecto que se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar algún proyecto a elaborar. Luego, ¿qué es charla? Es una acción de hablar con otras personas o con un grupo determinado de personas. ¿Y qué es educación? Es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades sistemáticas de una persona. Y en conjunto, un plan de charla educativa se dice que es un acto educativo sobre el conocimiento de un tema o situación específica interpretados en forma sencilla para una persona o para un grupo de individuos. En este caso, nosotros estamos tratando con un grupo de personas que serían mis compañeros de clase. Pero para ello existen tipos de charlas educativas. Está la charla intramural, la extramural, la charla escrita, la charla oral y la charla simbólica. ¿A qué nos referimos con charla intramural? Se dice que es dentro de una institución. Un ejemplo sería cuando se dan charlas en un hospital. Eso sería dentro de un establecimiento. Y la charla extramural, como bien lo dice, sería afuera. Puede ser, digamos, que lo estemos dando en la calle, eso sería afuera, porque no está dentro de una institución en sí. La charla escrita es aquella que se elabora como en un informe para dar un proyecto a conocer. La charla oral, en esta nos damos o nos preguntamos qué se quiere realizar, para qué y quiénes van a ser los beneficiados. Esto serían unas preguntas sencillas que uno se hace para que la población en sí conozca algún tema que se está tratando. Y la charla simbólica es la interpretación perceptible de una idea con un rango asociado por conveniente socialmente aceptado. Eso quiere decir de que tiene que haber un tema específico que sea apto a una población. De ahí, dentro de las principales características, tenemos la técnica expositiva para informar, motivar y cambiar de actitud. Esto que tenemos que hacerlo principalmente para el grupo de personas a lo que nos estamos dirigiendo. De ahí el tema debe responder a los deseos y necesidades del grupo. En este caso, un ejemplo, en un hospital vamos a tratar con un tema que sea de importancia hacia la población que está dentro de ello. Por ende, no vamos a ir a hablar de un tema de que no les compete por el lugar en donde se está realizando. Información veraz y comprensible. Se tiene que dar una información que sea veredigna, o sea que tiene que tener una fuente de información que sea realmente acertable. El lenguaje adaptado y mentalidad y cultura, o sea que nosotros tenemos que
darnos a entender a la población de una manera que la población nos entienda lo que le tenemos que dar a entender. Dentro de las ventajas son relativas y simples de organizar, o sea que una charla no va a ser la gran cosa como preparar un tema grande, puede ser. Se puede usar con grupos grandes y también con grupos pequeños. Esto va a variar, depende del tema que se esté tratando. Pero igual, como todo, también tiene desventajas. Escasa participación, porque si es un grupo grande, es como que no todos participan. Fácilmente se pierde el interés por lo mismo, porque digamos unos están comentando y los otros no están poniendo interés por estar haciendo o poniendo atención en otras cosas. Y los requisitos, tenemos que tener un dominio del tema, ya que el orador que esté dando la charla tiene que tener dominio del tema del que se está tratando, la habilidad para motivar y preguntar y contestar y discutir con la población a la que se está tratando, disponer de local y mobiliario adecuado. En este caso no quizás sea precisamente tener un local, sino que puede ser un espacio que sea proporcionado por la institución donde se está realizando, y seleccionar y preparar con anticipación los materiales audiovisuales. En este caso serían, yo he preparado mis carteles para darles a conocer a ustedes de qué se trata una charla educativa. Gracias. Buenos días, mi nombre es Brenda Joana Enrique Rivera y en esta mañana les hablaré acerca del planeamiento de laboratorio en sala de arte. El plan de laboratorio en sala de arte es una técnica didáctica que se utiliza en unión o enlace entre la teoría y la práctica. Su finalidad es de gran utilidad, ya que esa permite que el o la docente pueda conducir a procesos educativos y lograr diferentes cambios en las áreas cognitivas, afectivas y psicomotoras de los estudiantes. El planeamiento del laboratorio didáctico tiene 3 finalidades muy importantes, las cuales son profundizar comprensión del estudiante sobre conocimientos, habilidades y actitudes como fundamento de la práctica, disminuir la confusión en el estudiante y llevar eficientemente la práctica. Y como tercer punto tenemos procurar que los estudiantes no den al paciente inquietud. Es muy importante realizar laboratorios prácticos antes de ir a lo que es la práctica hospitalaria, porque es ahí donde los estudiantes van a demostrar sus conocimientos y van a poner en práctica sus habilidades y sus destrezas a la hora de ejecutar las diferentes técnicas que se van a realizar en el laboratorio práctico. Hay 3 consideraciones muy importantes que vamos a tomar en cuenta a la hora de planificar un laboratorio. La primera es establecer objetivos. Es importante que el docente establezca los objetivos que quiere lograr con los estudiantes del laboratorio. Como segundo punto tenemos dar orientaciones e instrucciones claras y precisas. De igual manera, el encargado de eso será el docente, de brindar la información y de brindar instrucciones, las cuales los alumnos las tienen que ejecutar de una manera sencilla y comprensible. Como tercer punto tenemos hacer todos los preparativos, que de igual forma el encargado será el docente del laboratorio práctico. Él será el encargado de realizar lo que son todos los preparativos, de tener listo todo el material que los estudiantes van a necesitar para ejecutar las diferentes técnicas. El método de laboratorio puede ser utilizado con un grupo de personas. Cabe destacar que el grupo máximo de personas que pueden estar en el laboratorio es de 12 a 14 personas. También este será utilizado para demostraciones, como ya se lo decía anteriormente. El laboratorio va a ser única y exclusivamente para las demostraciones de las diferentes técnicas. Y va a ser organizado fuera de las horas clases teóricas. Y para finalizar tenemos que al planificar la práctica, el docente o profesional de enfermería deberá tomar muy en cuenta los siguientes aspectos. Es necesario que el ambiente de aprendizaje sea cálido y receptivo. El docente será el encargado de organizar el laboratorio en un lugar que sea cálido y un lugar adecuado donde los estudiantes puedan ejecutar sus técnicas sin ningún problema. Como segundo punto tenemos que el docente deberá tomar en cuenta las diferentes individualidades de los estudiantes, como lo es las habilidades, las destrezas y los conocimientos y la edad de estos mismos. Y como tercer punto tenemos
La retroalimentación es muy importante, la retroalimentación en lo que es al finalizar cada laboratorio práctico. Muy buenos días, yo soy el joven Franklin Edgardo Funes Escobar, me identifico por el color rojo y continuando con el taller educativo, con la temática planteamiento didáctico, le explicaré un poco sobre qué es la carta didáctica y como definición tenemos que es un instrumento pedagógico didáctico que sirve para prever una clase, para alcanzar un aprendizaje significativo y para ayudar al docente a alcanzar con eficiencia el o los objetivos propuestos en el plan de la unidad. ¿Y cuáles son los componentes de esta carta didáctica? Lo que es el objetivo, el contenido y los dominios curriculares, entre los cuales están conceptual, procedimental y actitudinal. Como parte de los elementos de la carta didáctica tenemos el nombre de la unidad, la asignatura, el tema y el académico. Esto es importante ponerlo porque así sabremos sobre qué es lo que estamos hablando. También otro de los elementos de la carta didáctica son los objetivos y el contenido. Nosotros debemos de tener claro qué objetivo queremos alcanzar sobre el tema previamente asignado. Y en el contenido vamos a definir cuáles son los puntos más importantes sobre el tema. Entre los dominios curriculares tenemos el conceptual, el procedimental y el actitudinal. En el conceptual el alumno tiene que aprenderse el concepto en sí de qué es lo que se está hablando. El procedimental son todos aquellos procesos que se van a ver y que el alumno tiene que aprender. Y en el actitudinal son las maneras en que el alumno tiene que desarrollarlas. En los indicadores de desempeño están reconoce y explica. Reconoce cuáles son aquellos puntos importantes del tema y explica para qué sirve cada uno de ellos. En los criterios de desempeño está identifica y diferencia. Identifica cuáles son los puntos fuertes o débiles de él y diferencia cuáles son las mejores maneras de resolver los problemas. Entre los recursos didácticos podemos tener lo que son un aula, un proyector. Si tenemos proyector necesitaremos una computadora, una USB, las diapositivas, y si no contamos con ello, solo se utilizan los carteles. En la metodología puede ser expositiva, puede ser lluvia de ideas y puede ser interrogativa. En la interrogativa nosotros le preguntaremos a los estudiantes de forma directa. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Tatiana Michelle Azar Sánchez y yo voy a continuar con el tema de los principios didácticos. Como cultura general tenemos que los principios son reglas o conductas que orientan la educación del ser humano. Y los principios didácticos también orientan la educación del ser humano, pero estos tienen más valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos principios didácticos son importantes para el docente a la hora de transmitir sus conocimientos, ya que lo va a hacer dependiendo de los diferentes tipos de enseñanza que existen. Tenemos que los diferentes tipos de enseñanza son la enseñanza concreta, que esta se basa en los principios teóricos y en la base científica. La enseñanza activa, la enseñanza progresiva, la enseñanza repetitiva, que es donde se repiten los conocimientos al estudiante para que pueda tener una mayor comprensión. La enseñanza variada, la enseñanza individualizada, que esto se le va a brindar de acuerdo a sus capacidades. La enseñanza estimulante, la enseñanza cooperativa, enseñanza dirigida y enseñanza autodirigida. Es importante también de que el docente tome en cuenta los principios didácticos a la hora de desarrollar un plan de clase o un plan de unidad para que pueda desarrollar mejor su clase y para que los estudiantes puedan tener una mayor comprensión del tema. Dentro de los principios didácticos tenemos 5, que uno es el principio de socialización. Este se basa en que hay que inculcarle al estudiante que pueda desenvolverse en su medio ambiente, en su comunidad, que pueda amar su comunidad, para cuando ésta pueda tener un problema, él pueda ser capaz de ayudarle. El principio de individualización también se basa en que el estudiante es un ser único e irrepetible, que cada uno tiene capacidades distintas, ritmos de enseñanza distintos y se le va a enseñar de acuerdo a su capacidad. El 3, que es el principio de autonomía, se le enseña también al estudiante que pueda valerse por sí mismo, que pueda ser capaz de resolver sus problemas por sí mismo. El 4, que es el principio de actividad, este también se basa en que el estudiante hay que motivarlo a que pueda hacer nuevas cosas.
no solo va a aprender viendo, sino que pueda también integrarse y pueda aprender de diferentes formas. Y el 5, que es el principio de creatividad, sabemos que nosotros nos encontramos en un mundo que es cambiante, en una sociedad que es cambiante, entonces tenemos que enseñarle al estudiante de que él pueda desenvolverse, pueda desarrollar nuevas habilidades y actitudes dependiendo de la situación en la que se encuentre. Esto fue todo y muchas gracias. Compañeros, hasta aquí ha finalizado lo que es nuestra temática de taller educativo y planteamiento didáctico. Espero que hayan entendido. Muchísimas gracias por su atención prestada y que tengan una bendecida semana y quédense en casa.